Bienvenidos a la serie Fundamentos de la Ecualización. En esta serie de videos voy a estar enseñándoles cómo ecualizar voces, guitarras, pianos, baterías, guitarras eléctricas, etc. Todo esto para que ustedes aprendan a sacar el mejor sonido dentro de sus iglesias, de sus estudios, de sus salas de conciertos, etc. Así que si tú eres un músico que toca de forma profesional, semiprofesional o inclusive de forma principiante, te recomiendo que no te pierdas ninguna de estas clases porque van a aportar muchísimo a tu conocimiento. Así que sin más que decir, comenzamos. Muy buenas a todos. Hoy les voy a enseñar a cómo grabar una voz masculina desde cero. Si ustedes se fijan, aquí pueden ver que yo ya tengo una serie de parámetros configurados. Tengo aquí un compresor que es lo que le está dando como que el carácter a la voz, y si se fijan, cuando yo hablo un poquito más fuerte, el compresor se activa. Todo lo hago para que el compresor empiece a nivelar un poquito los niveles de voz. Pero esto lo vamos a ver en otro video. Hoy nos vamos a centrar en la ecualización. Si se fijan, aquí utilicé dos ecualizadores. Ustedes pueden utilizar estos parámetros. Por ejemplo, aquí hice un corte de frecuencias entre bajas y medias, pero también acá exalté los 8 kHz o los 8000 Hz y aquí los 5000 Hz. Estos son parámetros que yo utilizo para mi voz, pero la ecualización es muy subjetiva. No siempre son los mismos parámetros para cada voz. De hecho, te puedo decir que cada voz tiene una frecuencia que hay que estar subiendo o que hay que estar bajando. Por ejemplo, yo tengo un timbre de voz en específico y estos parámetros me funcionan perfecto para mi voz, pero habrán otras personas que quizá tengan otro timbre y estos parámetros no van a servirles de nada. He aquí la pregunta. Entonces, ¿cómo sabemos qué parámetros utilizar para ecualizar? ¿Qué es lo que tengo que subir? O por lo menos, ¿cómo debo empezar a ecualizar? Eso es lo que te voy a enseñar hoy. Así que vamos a empezar creando un nuevo canal vacío, que en este caso yo ya lo tengo creado. Acá nada más tengo el compresor, que insisto, en otra clase lo vamos a ver. Y vamos a empezar ecualizando, dándole primero una ecualización sustractiva. Es cuando nosotros, como su nombre lo indica, empezamos a sustraer frecuencias que no necesitamos en la mezcla. Lo primero es hacer un corte de bajos, alrededor de los que será 96 Hz. Incluso yo podría subirlo un poquito más, dependiendo incluso también del micrófono. Este micrófono que yo tengo es un SM57, es decir, es un micrófono que tiene mucho bajo. Así que yo me atrevería a subir hasta los 100 Hz sin ningún problema, sin ningún remordimiento. Así que esto sí aplica para todos, para hombre o para mujer. Vamos a cortar estas frecuencias. ¿Para qué? Para que el bajo y las frecuencias graves de otros instrumentos se enfoquen en esta parte y la voz destaque a partir de esta parte. Habiendo dicho eso, vamos a empezar a remover. Aquí te tienes que fijar qué frecuencias son las que están ensuciando la mezcla. Es decir, hay algunas frecuencias que están sonando un poco acartonadas, están ensuciando, vaya, el color. Entonces nosotros podemos utilizar esta técnica. Lo primero que vamos a hacer es simplemente alzar esto. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito, así más o menos, y vamos a ir deslizándolo para que nosotros veamos qué frecuencias están exageradas. Pero lo bueno de Ableton, y no solo de Ableton, sino de otros ecualizadores de este tipo, ecualizadores paramétricos, es que tienen este botón. ¿Y qué es este botón? El botón de escucha, para que tú escuches la frecuencia que estás ecualizando. Entonces fíjate qué pasa cuando yo la activo. Voy a activarlo y cuando le doy clic y arrastro, si se fijan, ya cambia. Si se fijan, ya cambió hacia la frecuencia que yo estaba ecualizando. Entonces voy a hablar y voy a estar arrastrando la frecuencia para ver cuál es la que me está molestando. Entonces vamos a hacer un pequeño barrido. A ver, por aquí, ok, probando, sí, ok, probando, sí, ok, probando. Yo aquí me estoy dando cuenta que esta frecuencia me está molestando. Le voy a descontar 2 decibeles y así más o menos me puedo dar cuenta que esta frecuencia aquí me está molestando. Sin embargo, 2 decibeles no son suficientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irle bajando un poquito más. Voy a desactivar esto, perdón. Le puedo ir bajando conforme yo lo vaya escuchando. Si ustedes tienen auriculares, pónganselos, o si tienen monitores, mucho mejor. Y fíjense cómo va cambiando. Yo siento que por aquí más o menos esta frecuencia me estaba molestando. Fíjense antes y después. Aquí es sin ecualización. Ok, probando 1, 2. Y aquí es con ecualización. Ya se escucha la voz más entendible y solo hemos quitado, no estamos añadiendo nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues recorrer esta bandita hasta la frecuencia que les esté dando lata. Y cuando encuentren la frecuencia, que el oído les diga esta es, pues esa es. Igual pueden abrir el ancho de banda.
Por ejemplo, yo lo voy a abrir un poquito más por aquí y con eso ya me está diciendo el resultado que me está ofreciendo me está gustando y no he añadido nada, ojo, solamente he recortado. Podemos seguir recortando más frecuencias. Por ejemplo, yo voy a buscar otras. Vamos a ver, ok, probando, 1, 2, 3, sí, ok, probando, 1, 2, 3, sí, ok, probando, sí, ok, probando, 1, 2, 3. Si se fijan, ahorita que puse el botón de escucha, aquí me está mostrando que esta frecuencia está como que muy fea. Entonces la voy a descontar. Vamos a descontarle unos 2 decibeles. Todavía puedo seguir descontando porque mi voz es un poquito gruesa. Si tú tienes un cantante que su voz es gruesa, descuéntale aquí lo que sea necesario. Aquí le voy a descontar unos, no sé, siento que por ahí se escucha bien. Incluso podría expandir el ancho de banda y ahí siento que, bueno, creo que ya le quité mucho. Vamos a, por aquí más o menos. Siento que más o menos alrededor de unos menos 3 decibeles, menos 2,5, ahí todavía se escucha el carácter de mi voz. Ahora vamos a agregarle un poquito de brillo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer aquí en el ecualizador, vamos a poner este y vamos a exaltar alrededor de los 8000 Hz. Ok, y aquí esta parte le está dando agudos a mi voz. Ok, fíjense, ya lo estoy levantando y se dan cuenta cómo se escucha más entendible mi voz. Ahora bien, esto es para mi voz. Lo que ustedes van a hacer es, van a ir recorriendo esto y donde ustedes consideren que le está dando más brillo bonito a su voz, ahí se quedan. Pero si ustedes van moviendo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy alrededor de los 8 kHz y me parece que es un brillo bueno para mi voz. Pero habrán personas que quizá sea por acá. Entonces, ¿qué vas a ir haciendo? Vas a ir hablando por el micrófono y vas a ir probando, recorriendo las frecuencias. Y donde tu oído te diga que ahí es, pues ahí es, ahí lo dejas. En este caso, a mí mi oído me está diciendo que mi voz personalmente es en los 8000 Hz. Insisto, donde su voz les pida, ahí es. Ahora, ¿cuántos decibeles van a subir? Yo te recomiendo que máximo subas unos 5 o 6 decibeles más o menos. No subas mucho, ¿por qué? Porque vamos a utilizar otro ecualizador. Acuérdate que primero es ecualización sustractiva, es decir, nada más estamos removiendo lo malo, agregando un poquito de color, pero lo bueno es en el segundo ecualizador. Aquí no tenemos que hacer otro corte de graves porque se supone que ya hicimos uno acá, pero bueno, a mí me gusta tener doble para que no se me pase nada. Voy a cortar los graves por acá y lo que voy a hacer ahorita es agregarle un high shelf en la frecuencia de 5000 Hz. La frecuencia de 5000 Hz puede ser un high boost natural, es decir, puede que casi a todo le quede. Los 5000 Hz cuando tú los subes, pero ojo, en high shelf suena muy bien. Entonces aquí ya nada más voy a subirle un poquito para que mi voz brille, para que mi voz empiece como que a salir un poquito o a cortar la mezcla. Fíjense, esto es todo lo que vamos a hacer. Y bueno, al final, como Dios manda, agregar un limitador. Esto fue todo lo que hice. Si se fijan, lo único que hice al principio fue remover estas frecuencias que me estaban estorbando y ya después ahí agregué un poquito de carácter. Incluso aquí podría bajarle, porque acuérdense que acá estoy subiendo y todavía se sigue escuchando bien. Yo lo escucho muy muy bien. Bueno, acá volvimos a cortar un poquito de bajos, alrededor de los 95 Hz. Y aquí por último nada más dimos brillo en alrededor de 5000 Hz. Ahora bien, ¿qué parámetros tengo que tomar en cuenta para ecualizar una voz? Pues yo te diría que ninguno. Lo único que te puedo decir es que al principio empieces cortando los bajos en alrededor de 90 hasta unos 110 Hz, incluso puede que un poquito más, pero eso depende de la voz. Lo estándar, 95 o 96 Hz, eso córtalo. Eso es como que lo estándar. De ahí empiezas a buscar la frecuencia que tengas que remover dependiendo de tu micrófono. Por ejemplo, te digo, en este caso que el mío es un SM57 de Shure, esta es la frecuencia que yo estaba buscando que me está ensuciando. Si tú tienes otro micrófono, pues tendrías que irle moviendo aquí, experimentando a ver qué frecuencia es la que te está sacando ese sonido acartonado o ese sonido feo. Entonces hay que irlo moviendo. De ahí vamos a encontrar otra frecuencia en alrededor de los 800 hasta los 1000 Hz, puede ser, con un ancho de banda pues más o menos de 2, así que no sea tan ancho tampoco. Incluso yo me atrevería a poner 3 y no pasa nada. Y aquí podríamos irle buscando desde los 750
50 Hz hasta unos 1200 Hz por ahí, aunque ya 1000 pues ya depende de cada voz. Pero bueno, vamos a poner el mío en unos 800 Hz, que yo siento que ahí es donde a mí me está estorbando, y de ahí lo que hice fue en alrededor de 8000 Hz empezar a subir. Pero aquí tú también tienes que ir descubriendo. Tu voz puede ser dentro de los 6000 Hz, 7000 Hz, incluso 9000 Hz, no hay incluso hasta 10000 o más, o sea. Todo depende del tipo de voz que tengas. Y acá, por último, hacer otro corte, que esto, ojo, esto no es obligación, pero pues yo lo hago porque a mí me gusta. Y por último, un high shelf en 5000 Hz. ¿Cuántos decibeles vas a subir? Lo que tú consideres necesario. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo al ecualizar la voz? Si tú estás en un concierto, en una iglesia, en una sala, donde hay muchos instrumentos, el objetivo es que corte la mezcla. No importa cómo se llegue a escuchar, pero sí que corte la mezcla. Es decir, que tu voz se salga naturalmente de la mezcla y que se pueda distinguir perfectamente en contexto con los demás instrumentos. Teclado, un bajo, una guitarra, una batería. Pues todo esto al sonar junto tiende a retroalimentar la voz y a veces la voz se opaca. Entonces la ecualización que nosotros estamos haciendo cuando estamos haciendo mezcla es que la voz corte la mezcla y sobresalga de lo demás. Número 2, que tu voz suene lo más natural y parecido posible a la realidad. Por ejemplo, ustedes tal vez solo me escuchan por la bocina de su celular o de sus monitores, de sus auriculares, pero si me escucharan en persona se darían cuenta que estoy ecualizando mi voz para que por el micrófono salga lo más parecido y lo más idéntico a mi voz. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? No estoy maquillando mi voz, estoy nada más haciendo que mi voz suene digitalmente a como suena naturalmente o físicamente. Entonces, fíjense, así suena mi voz sin ecualización en este micrófono. Suena un poco opaco, suena como que muy sucio, y así suena mi voz con las frecuencias limpias, ecualizada y con un poquito de más brillo. Acuérdense, número 1, la ecualización es para que tu voz sobresalga y se pueda distinguir perfectamente sin que lastime, porque a veces tendemos a exagerar en agudos o a exagerar en medios o incluso exagerar en bajos, destrozamos la voz. Entonces no hay que exagerar tanto. O sea, si sientes que cuando el cantante pronuncia una S y se escucha feísimo en la bocina, cambia de frecuencia porque hay algo mal que estás haciendo. Y número 2, ojo, que sea lo más natural posible. Es decir, el objetivo de la ecualización no es maquillar la voz, sino simplemente darle esa forma para que suene bien, pero de manera natural. Esto es todo por el video de hoy. Vamos a seguir viendo más adelante más videos de cómo ecualizar la voz femenina y bueno, voy a seguir subiendo más fundamentos de la ecualización. Espero sus comentarios, díganme qué les parece, díganme qué necesitan para que yo les enseñe con fundamentos de la ecualización, porque vamos a estar viendo una larga serie de cómo ecualizar. Entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.